Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a hablar sobre una fecha muy importante en la cual quiero hacer referencia a Bitcoin. Esa clase va a ser solamente hablar de Bitcoin, BTC, como lo quieran ustedes llamar, la cual es la moneda madre de todas. Es decir, con la que comenzamos todo este proceso durante ya muchos años y estamos hablando que acabamos de pasar el 31 de octubre, fecha importante para Bitcoin porque es su cumpleaños. Ya son 12 años en los cuales Bitcoin arrancó ese gran proceso que está revolucionando el mundo. Entonces, no te pierdas este video porque te va a servir muchísimo para entender por qué queremos estar dentro del gran y maravilloso mundo de las criptomonedas. Nos vemos entonces. Y bueno, familia, entonces estamos aquí para empezar a hablar de Bitcoin. Bitcoin, esa palabra que tanto estamos escuchando en los diarios, por internet, en todas las redes sociales. Es una palabra que va a revolucionar el mundo, ya lo está haciendo, está moviendo muchas cosas, está moviendo al mundo en muchos aspectos y está afectando a entes muy fuertes como son los entes bancarios. Más adelante vamos a hablar sobre eso, los entes bancarios es un tema muy delicado, ¿sí? Pero tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el mundo está cambiando y debemos actualizarnos. Bitcoin es un momento de actualización, es un momento de pensar ya en cosas más allá de lo que nosotros teníamos como visión del mundo, ¿sí? De como ese mundo que tenemos estipulado, ¿sí? Bitcoin nos trae como esa actualización, ese cambio de chip que tenemos que hacer para empezar a crecer, ¿sí? Empezar a mirar las cosas de otra manera y dejar que muchas personas nos controlen a nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? Bitcoin lo que hace es que podemos hacerlo como una similitud de descentralización. Bitcoin lo que hace es traer al mundo una nueva alternativa en donde no tengas que depender de un tercero, ¿sí? Como lo viene diciendo el libro blanco de Bitcoin, que ya ahorita se los voy a presentar para los que no los tienen. Me pueden en los comentarios escribir su correo electrónico y se los puedo archivar como un PDF para que lo puedan ver mucho mejor. El libro blanco nos dice que la importancia de Bitcoin es no permitir que un tercero esté de por medio en una transacción tuya con otra persona, sea cercana o esté al otro lado del mundo. Entonces Bitcoin viene a hacer ese cambio por medio de Bitcoin y las demás criptomonedas, sino que Bitcoin fue como la llave de paso para empezar a abrir este nuevo campo. Entonces, quiero presentarles más a fondo quién es Bitcoin, voy a contarles muy por encima, pero es para que ustedes empiecen a ver lo grande que es Bitcoin y lo grande que va a llegar a ser, ¿ok? Voy a compartirles pantalla en estos momentos. Vamos aquí a abrir, vamos a mostrarles en estos momentos. Esto es CoinMarketCap. CoinMarketCap nos muestra cómo están en estos momentos todas las criptomonedas. En este momento tengo abierto lo que es la moneda de Bitcoin y quería mostrarles acá. En estos momentos, aquí me muestra la cantidad de Bitcoin que se pueden llegar a minar, es decir, a producir, y la cantidad de Bitcoins que hay en estos momentos ya en circulación, ¿ok? ¿Qué pasa con esta cantidad de Bitcoin? ¿Sí? Tenemos que hacer referencia a que cuando Bitcoin nació, cuando salió a los mercados, cuando empezaron las personas, bueno, las personas que creyeron en el proyecto desde un comienzo, Bitcoin empezó con un precio relativamente bajo. Es un precio que está por debajo del dólar. O sea, como pueden ustedes imaginar, una moneda de Bitcoin que en estos momentos tenemos un precio alrededor de los 13,000, 14,000 dólares que estamos llegando en estos días, llegar a haber valido $1 para nosotros es un dolor de cabezas porque nos perdimos esa gran oportunidad. Muchas personas creyeron en el proyecto. Así tuvieras invertido $100, $50, en estos momentos, cada dólar que hayas invertido en ese momento ya valdrían alrededor de 13,000, 14,000 dólares. Llegó a valer 18,000, 19,000 dólares en su pico más alto que ya fue hace algunos años, pero vamos para más. Bitcoin va a seguir creciendo y ya les voy a decir eso por qué. Entonces, fíjense al comienzo cómo empieza Bitcoin, empieza calladito, como un proyecto que muchos, si no te digo la gran mayoría de todo el mundo, no creía. Pero ya muchas personas empezaron a ver
lo fuerte que podría llegar a ser el mundo de las criptomonedas y empezaron a invertir grandes, pequeñas cantidades, como sea, pero en estos momentos esas personas que creyeron en el proyecto te puedo decir que son millonarias, hasta multimillonarias, y en estos momentos están muy, muy agradecidos por este gran proyecto hecho por Satoshi Nakamoto. Entonces, lo que quería decirles es que al tener nosotros una cantidad estipulada de 21 millones de Bitcoin que se pueden llegar a realizar por medio de lo que es los algoritmos, la minería, bueno, todo eso tiene un trayecto bastante grande que pues aquí ya entran palabras como el halving, como los mineros, ¿sí? Si no has visto el video de halving que tengo, te invito a que lo vayas y lo mires. Te lo dejo aquí en la descripción para que lo puedas empezar a ver y entender más a fondo cómo es eso del halving para los mineros. Y al tener nosotros un número como el 21 millones, nos quiere decir que cada vez que nosotros nos vayamos acercando a ese valor, a esa cantidad de bitcoins, la gente va a querer adquirir su bitcoin, pero al nosotros querer adquirir ese bitcoin, al ser menos los que hay, las personas van a querer empezar a subir el precio porque cada vez va a ser más caro, va a ser mucho más difícil de que tú lo puedas adquirir. Entonces yo, por mi lado, yo ya tengo que tener mis ahorros en una criptomoneda como es Bitcoin, porque yo le veo ese futuro. Veo que cuando ya nos estemos acercando o haya menos cantidad de Bitcoin, el precio de Bitcoin va a estar incrementándose considerablemente. Hay personas que ya han hecho muy buenos estudios con relación al crecimiento que ha venido teniendo y han visto que Bitcoin puede estar subiendo promedios de que llegue, digamos, ahorita de 14,000 a 250,000 dólares, $1,000,000, $500,000, son cifras extraordinarias, ¿ok? Y a mí no me parece nada exorbitante. No estoy hablando que eso ocurra de la noche a la mañana, pero sí en un transcurso de un periodo de años, ponle 2, 3, 4, 5 años, que para mí es una excelente inversión en donde yo puedo invertir en Bitcoin, tener mis ahorros ahí, olvidarme de ese dinero, sé que lo tengo, sé que se puede desvalorizar o valorizar porque Bitcoin es un activo que sube y baja su precio, entonces es algo que yo ya estoy pensando a futuro, pensando en mi futuro y pensando también en el futuro de ustedes, porque les recomiendo que miremos a Bitcoin como ese activo, también refugio para lo que puede estar viniendo en estos días, sobre todo el día de mañana, en el cual son las elecciones del presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto puede ser un cambio muy, muy fuerte. Es un cambio que nos podría a nosotros traer muchas repercusiones, ya sea en el dólar, en los mercados de las criptomonedas, en el mercado de bolsa, en todos los mercados. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Las elecciones de los Estados Unidos afectan todo. Les comento, Bitcoin subió alrededor del 28% en el mes de octubre cuando la bolsa de valores estuvo a la baja. Entonces tengamos eso muy presente. Bitcoin ha venido subiendo muy, muy bien. Podría ser que las personas ya se están refugiando en un activo como Bitcoin y podríamos estar creciendo enormemente en las próximas semanas. Entonces no lo perdamos de vista. Si lo vamos a ver a un largo plazo como inversión, perfecto. Si lo ves a corto plazo, ten tu plan, ten una planificación, una estrategia para saber cuándo debes tomar ganancias y tomar pérdidas. Siempre, siempre cuando hacemos trading, como en mi caso que también trabajo mucho a Bitcoin, debes tener un plan para saber cuándo debes salir, tanto en ganancias como en pérdidas. Entonces, los invito también a que conozcan mi curso de trading aquí gratuito, en donde podemos ver más a fondo eso. Y si ya quieres algo mucho más intensivo, más personalizado, pues está mi programa de formación de traders, que también me pueden escribir y con mucho gusto les daré mucha más información. Volviendo al tema de Bitcoin, que en estos momentos tenemos un precio por Bitcoin de $13,590. Estamos el día de ayer, antier, en un precio de casi los $14,000. Entonces, fíjense, estamos hace 2 semanas, 3 semanas en $10,000, $11,000. Ha incrementado mucho, mucho su precio. Entonces, se me olvidó mostrarles aquí algo en CoinMarketCap, la dominancia de Bitcoin. Esta partecita de aquí arriba está creciendo. Está creciendo muy, muy exponencialmente. Estamos en porcentajes que estábamos por debajo del 60%, 57%, y ya cada día viene subiendo, subiendo su dominancia. Eso quiere decir que la gente está entrando en la inversión de Bitcoin, están comprando Bitcoin, están impulsando el precio y eso son buenas noticias. Obviamente todas las monedas, todos los activos
tiene que tener retrocesos que son como respiros que tienen los activos para poder continuar su subida. Ahorita les voy a mostrar algo que estoy viendo en Bitcoin, en el cual les puede a ustedes servir para tener una mejor referencia de cómo se puede estar comportando. Entonces esa dominancia nos permite a nosotros ver que Bitcoin va a seguir creciendo, que está teniendo mucha fuerza con relación a las demás monedas. Aquí les voy a mostrar a Bitcoin cómo lo puedo estar viendo en un canal alcista, el cual tiene muchísima fuerza, tuvo mucho impulso con la noticia que hubo de PayPal, con la adopción de las criptomonedas dentro ya de un tiempo, y podríamos tener aquí una zona de entrada en la cual es la mitad del canal, pero no hago referencia solamente a esta zona porque podría el precio seguir cayendo. Entonces, mis zonas de compra podría ser aquí en los 12.200, 12.100 promedios, ¿sí? Dependiendo de cuánto se demore el precio en bajar, porque siempre subió bastante el precio. Pero también otra zona que también tengo prevista y no la descarto es la zona de abajo del canal que tenemos aquí marcado, en la cual podríamos estar diciendo que estamos en un promedio de los precios de 10.800 a 11.000 dólares. Eso depende también del tiempo que tarde en bajar con el fin de poder coger mejores precios para inversión. Entonces, en estos momentos estamos en zonas muy, muy altas. El RSI me muestra que estamos ahorita en un punto medio, ser un punto alto, pero no es digamos, muy loco, por decirlo así, de que en este momento haga un pequeño retro más y siga de para arriba, porque estamos encima de las elecciones de los Estados Unidos, estamos prácticamente a un día, entonces todo puede pasar, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta, es también visualización de Bitcoin en estos momentos, es una temporalidad de 4 horas. Ahora, les voy a presentar aquí lo que es el libro blanco de Bitcoin, el cual les sugiero que lean muy bien lo que es los primeros párrafos, el abstracto, en el cual les va a ustedes mostrar muchas cosas que les ayude a entender mucho mejor que lo de Bitcoin. Entonces, como venía yo hablando anteriormente, dice, bueno, esto lo creó Satoshi Nakamoto, una versión puramente electrónica de efectivo permitirá que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. Esto es lo que yo les decía al comienzo de la grabación. Esto es donde los entes bancarios están sufriendo enormemente y ya se les siente el miedo de lo que se les viene encima. Entonces, tengan muy presente esto porque los entes bancarios era ese tercero que se encargaba de que tú enviaras un dinero, el ente bancario entraba, cobraba su comisión, ellos generaban solamente por el hecho de enviar el dinero de un punto al otro. Ahora, si el ente bancario lo corremos de acá, nosotros nos ahorraríamos mucho dinero en transacciones de una persona a otra, sea en el lugar que sea, con el fin de nosotros también empezar a mejorar en ese sentido. Voy a pasar al tema de Facebook. Facebook con su moneda Libra, que ha tenido muchísimos y miles de problemas para poderse lanzar y yo sé que lo van a terminar lanzando dentro de mucho tiempo o dentro de corto. Bueno, eso ya depende de qué ocurra también con las elecciones y todo ese tipo de cosas. Facebook pierde millones de dólares diarios en las transacciones que hacen las personas para poder publicar sus anuncios. ¿Por qué? Porque las personas, al publicar un anuncio, esa persona envía el dinero para Facebook, pero en el medio de esa transacción vienen los bancos. Y los bancos se toman un pequeño porcentaje, pero entre porcentaje y porcentaje se va creando un enorme dinero y los bancos se lucran mucho. Entonces, ahí es donde entramos con este tema de Bitcoin. ¿Qué pasa a hacer que no ocurra esto? Que deja a los entes bancarios afuera, los bancos tienen que buscarse las maneras de poderse librar de este problema. Entonces, no se te haga raro que los bancos empiecen a hablar muy mal de las criptomonedas, empiecen a poner problemas, va a pasar de todo. Pero si tú estás dentro de esto, sabes qué hacer, sabes cómo moverte en el mundo de las criptos, vas a tener un excelente futuro porque ya estás mucho más adelantado que las demás personas que no entraron en este mundo o no se dedicaron a revisar qué era lo que estaba ocurriendo ya hace algún tiempo. Ya nos perdimos los mejores precios de Bitcoin. Bueno, nunca es tarde. Nunca lo vamos a volver a ver en precios por debajo del dólar. ¿Podemos verlo en precios más bajos? Sí, los podemos ver, pero ya nos perdimos los mejores precios, lastimosamente, pero nunca es tarde.
Bitcoin va para arriba, Bitcoin va a dar muchísimas ganancias y lo importante es que puedes empezar a invertir la cantidad que quieras. No hay un límite, digamos un tope máximo ni un tope mínimo, entonces aprovecha esa oportunidad. Y aquí los entes te van a hacer la vida imposible porque te van a hablar mal del mundo cripto. Entonces, esto ténganlo por seguro, no se vayan a asustar, pero las criptomonedas vienen con muchísima fuerza. Es un mercado que lleva apenas 12 años, pero va con toda y va para arriba. Entonces, es una solución, como dice acá Satoshi, una solución al problema del doble gasto utilizando una red usuario-usuario. ¿Ok? Esto también te permite a ti tener un mejor control con una persona que se le esté enviando el dinero, ¿sí? Que digamos, como ocurre muchas veces por medio de una plataforma como es PayPal, si tú le envías un dinero por PayPal a otra que por una venta de algún producto o algo por el estilo, esa persona que recibió el producto y hizo el pago puede pedir una devolución del dinero y terminas, digamos, sin ninguna justificación, por decirlo así, y esa persona muchas veces lo hace de mala fe. Entonces, esa persona puede devolver el pago, queda con el producto y el pago, y la persona que te vendió terminó perdiendo sin ninguna justificación. Entran en un pleito y muchas veces lo gana el vendedor y muchas veces lo gana el comprador. En este caso, si tú tienes un excelente producto, tú lo vendiste a esa persona, tienes tu dinero y no hay forma de devolverlo, ¿ok? Entonces es algo positivo por ese lado. Entonces siempre procura, si vas a utilizar pagos en línea, entrega el mejor producto, entrega lo mejor y verás que nunca vas a tener problemas en ese sentido. Entonces, esto nos permite también el campo de las criptomonedas, que vas a permitir de que ya recibiste tu dinero, enviaste tu dinero y no hay vuelta atrás. Entonces, para que también tengan mucho cuidado a la hora de enviar, que no se equivoquen nunca en una letra, en una inicial, lo que sea, de tu wallet para poder enviar a otro lado, ¿ok? Entonces, esto le quería hablar de Bitcoin. Bitcoin ya lleva 12 años, vamos a aprovecharlo, tenemos muchos años por delante, mucha información, vamos a generar muchísimo dinero, aprovechenlo al máximo, aprovechenlo. Vamos a empezar a hablar más de monedas de Bitcoin, pares con Bitcoin, cómo podemos incrementar nuestros satoshis. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos trabajar con una pequeña inversión en Bitcoin y a raíz de Bitcoin vamos a trabajar otras monedas para ir incrementando nuestros satoshis. ¿Qué esos satoshis? Vamos a intercambiarlos en dólares o en lo que quieras monetizar dentro de un buen tiempo, pero lo que queremos es hacernos crecer en cantidad de Bitcoin. Vamos a hablar mucho de trading, vamos a hablar mucho de las criptos que podemos estar creciendo dentro de un tiempo y vamos a hacer crecer nuestro dinero. Vamos a pensar en nuestro futuro. No piensen en las cosas para allá, que es el gran problema que todos tenemos. Entonces, les sugiero que empecemos a pensar más en unos años más adelante. Las pandemias, por decir, los virus que están sacando y todo eso son, para mí, a propósito, esos son negocios que hay que tener muchísimo cuidado porque ellos lo hacen con el fin de que ellos enriquecerse. Ellos ya tienen previstos que ciertas cosas que nosotros a veces ni sabemos y ya nosotros nos tenemos que preparar, ya sea alguna recesión, los virus, las elecciones, son muchísimas cosas, una devaluación del dólar, el yuan, bueno, son muchas cosas, las guerras. Entonces tenemos que estar muy pendientes a las noticias, estar leyendo mucho qué está ocurriendo en el mundo, no quedarnos solamente con lo que dicen digamos, la televisión, que son hay mucho amarillismo, que nos llevan a que empezamos a ver las cosas como ellos quieren que nosotros la veamos. Siempre veamos el trasfondo, el por qué están haciendo ese tipo de cosas y qué solución le podemos dar a eso, porque nosotros queremos es un buen futuro. En estos momentos puedes estar mal económicamente. ¿Qué vas a hacer para eso? En mi caso, yo estuve muy mal económicamente, empecé a estudiar fuertemente el trading, vi muchas posibilidades con el trading, me enfoqué en el trading, aprendí, practiqué, estudié, me capacité, que es lo más importante, y empecé a invertir. Empecé a crecer ese dinero, empecé poco a poco a incrementarlo, a seguir creciendo esos escalones hasta el punto en donde ya tengo una mejor vida. Fue un proceso muy largo y pagué deudas, esas deudas que tanto odiamos, ya sea con los bancos o con otras personas que tú tengas alguna promesa, una deuda pendiente. Entonces, trabajemos para eso.
trabajemos para poder salir de todos esos problemas y que tengas paz, que tengas como esa libertad que todos queremos y debemos pensarlo un periodo largo. No esperes salir de los problemas de la noche a la mañana, pero sí empezar para poder salir de ellos. Entonces, familia, me despido por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, por favor, puedes suscribirte en la parte de abajo y dale like para que esto llegue a muchas más personas y empecemos a tener una mejor visión del campo de las criptomonedas. Un abrazo, familia, y nos vemos pronto. Chao, chao.